Bueno, como les comentaba, este es nuestro último trabajo del año 2011. Es un campo que se realizó entre el 1 y el 10 de diciembre. Son 2.500 entrevistas realizadas en los 24 estados con una distribución proporcional a los indicadores que el INE ha suministrado históricamente, ¿no? Es un estudio que tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2%. En términos de valoración de desempeño, para este estudio, la valoración positiva del presidente Chávez, es decir, la valoración buena y muy buena, asciende a 60%. En los estratos sociales más bajos es mejor valorado que la media nacional. De hecho, 70.1% de la clase E lo valora positivamente y 61.9% de la clase D. En términos de sexo, lo valoran mejor los hombres que las mujeres en este estudio. Y en términos de separación por edades, el resultado es equivalente en cada uno de los segmentos. Si vemos el comportamiento histórico de este elemento de medición, podemos revisar lo que ha ocurrido en este periodo de gobierno que comenzó en el año 2006, ¿no? La peor valoración que tuvo el presidente Chávez o que ha tenido el presidente Chávez en este periodo se produce en el mes de febrero del año 2010 como consecuencia de la crisis eléctrica que comenzó en septiembre del 2009. En septiembre del 2009 el presidente tenía una valoración positiva del 55%, la cual cae a 37.7% en febrero del 2010. A partir de ese momento comienza un proceso de ascenso en su valoración positiva, vinculada a toda una definición de política social que comienza en esa fecha con todo el plan destinado a la recuperación de todo el sector eléctrico producto del fenómeno del Niño y la inclusión de una serie de programas sociales que tocan el tema de la vivienda, que tocan el tema del agro y que este año se han complementado con una serie de misiones nuevas, entre ellas las que han sido anunciadas en los últimos días, ¿no? Es decir, todo ese giro hacia la política social ha tenido un impacto en la valoración de estos indicadores. Entre esa fecha de su peor valoración y el cierre de este año, él pasa de 37.7 a 60%, es decir, aumenta 22.3 puntos y porcentualmente aumenta 59%. Si lo comparamos con la última medición del año pasado, es decir, comparamos qué ha pasado el último año, tendríamos que revisar nuestra encuesta de octubre-noviembre, en donde el presidente tenía una valoración positiva de 53.2 y al llegar a diciembre del 2011, 60, hay un aumento de 6.8 puntos, lo que representa un aumento del 13% en todo el año 2011. Pudiésemos concluir que el presidente de la República va a comenzar el año electoral, que es el año 2012, en un escenario muy favorable para él, con la mejor valoración de cierre de año que ha tenido desde el 2006 hacia acá, y que le da una serie de condiciones, como ya lo dije, positivas de cara a lo que va a ser el año electoral, ¿no? La valoración de desempeño de la oposición en este estudio de diciembre, la valoración negativa está en 46%, malo, muy malo, regular 33%, muy bueno, bueno 16% y no sabe, no contesta 5%, ¿no? Ha sido una constante en la política venezolana que no importa las variaciones que se da de la percepción del gobierno, la variación de la oposición no cambia. Se ha mantenido siempre en valores negativos en términos históricos. Si vemos la lámina histórica, nos vamos a dar cuenta que esto ha sido un comportamiento constante que ha oscilado entre 40 y 50 puntos durante todo este año, y ese mismo comportamiento lo hemos tenido nosotros en el histórico. Esto es lo que de alguna forma nos permite concluir nuevamente que hoy Venezuela es un país donde el escenario político se polariza en torno al presidente.
Es decir, existe un grupo de venezolanos que votan por el presidente Chávez y existe un grupo de venezolanos que votan contra el presidente Chávez. Sin embargo, desde la oposición no ha logrado el surgimiento de un liderazgo que sea capaz de aglutinar votos por él mismo y no por ir en contra del presidente Chávez, ¿no? Es uno de los retos que tiene la oposición. Entrando en el tema de expectativa electoral, en la medición de este mes, 57%, si las elecciones fueran hoy, nuevamente estamos todavía lejos de tener los números que comienzan a marcar ya una decisión de los venezolanos, que se dan es a partir de 3-4 meses ante el evento electoral. Pero haciendo esa salvedad, si las elecciones fueran hoy en esta encuesta, 57% votaría por el presidente Chávez, 9% aún no tiene decisión, 6% no votaría, 6% votaría dependiendo de cuál fuese el candidato, 11% lo haría por Enrique Capriles Radonsky, 6% por Pablo Pérez, 3% por Leopoldo López y 1% por María Corina Machado. Es decir que 27% estaría sumando el voto de un candidato de la oposición. Nuevamente, el presidente es más votado en los sectores populares, en el sector es 68.3%, en el de 57.6%, a diferencia del candidato de la oposición, ¿no? El candidato de la oposición, cualquiera que fuese, es mejor, obtiene un mayor porcentaje de votos mientras más alto esté en la escala social, es decir, votan más por ellos la clase AB con 54.5%, que la clase C con 45.2%, que la D con 22.2% y que la E con 16.2%. Es decir que nos encontramos también, en el caso venezolano, en una polarización que se da desde el punto de vista ideológico, pero que también se da desde el punto de vista de clase. De resto, en lo que son los patrones que tienen que ver con edad, están mucho más estabilizados y también con sexo. Si comparamos las últimas mediciones que se han hecho de los posibles candidatos de la oposición que hoy suman votos, hay 6 candidatos que permanecen para las elecciones de las primarias de febrero. De ellos 4 tienen una intención de voto por encima del 1%, los otros 2 no suman ni siquiera un 1%, ¿no? El candidato que hoy está de primero en esta intención de voto es Capriles Radonsky con 11%, segundo Pablo Pérez con 6%, tercero Leopoldo López con 3% y cuarto María Corina Machado con 1%. Un elemento interesante es que la proyección de crecimiento que traía Pablo Pérez en este estudio se estabiliza y en cambio una candidatura que venía teniendo ya una estabilidad en su intención de voto, aumenta la intención de voto, que es la de Enrique Capriles Radonsky. Leopoldo López, desde que anunció su candidatura, ha estado en 3% constante y no ha sufrido ninguna modificación, igual que María Corina Machado en 1% de los votos. Si vemos el elemento histórico de esto, entre octubre del año pasado y diciembre de este año, la intención de voto por el presidente Chávez pasa de 45.4% a 57%. Eso es un aumento de 11.6% en este periodo de este año. Ahora, lo más importante aquí es que la brecha entre la intención de voto del presidente Chávez y un candidato a la oposición se ha ampliado, ¿no? En octubre, 45.4% votaría por el presidente Chávez, 25.9% estaba dispuesto en ese momento a votar por un candidato a la oposición, es decir, la brecha entre el presidente Chávez y el candidato a la oposición eran 19.5%. Sin embargo, al cierre del año, 57% está dispuesto a votar por el presidente Chávez y 24.7% por un candidato a la oposición. Es decir, la oposición ha mantenido una estabilidad en esa intención de voto y la brecha se ha aumentado. Ahora la brecha no es de 19.5% entre Chávez y un candidato a la oposición, sino es 32.3%, lo que significa un aumento de esa
brecha de 12.8%. En cuanto a militancia y simpatía partidista, 64% de los venezolanos se declara como independiente, y de ese 36% restante que de alguna forma simpatiza o milita por un partido, destaca el partido PSV con 30%, y hay un 5% que se lo reparten los partidos que hacen vía en la MUD. De ellos 2% Primero Justicia, 2% Un Nuevo Tiempo, 1% Acción Democrática. Y ya entrando en el tema de los problemas, para el mes de diciembre nuevamente la seguridad sigue siendo el principal problema para los venezolanos, seguida de el desempleo con 16%, la inflación costo de la vida con 8% y los servicios públicos con 8%. Si vemos el histórico, vamos a notar que la seguridad sigue siendo con casi el doble comparativamente con el segundo, el principal problema para los venezolanos. El segundo problema, y se ha estabilizado en el tiempo, es el desempleo, y el tercero y cuarto han estado ahí siempre jugando el tema de la inflación, el tema de los servicios públicos, que siempre están de alguna manera a veces uno de tercero y a veces baja al cuarto, ¿no? Estos dos problemas siempre han estado allí capitalizando. Entonces, pudiésemos, ya cerrando este año, llegar a algunas conclusiones. Primero, este es un año que permite o de alguna forma le da al presidente de la República una valoración de gestión interesante del 60% después de 13 años de gobierno, que le va a permitir enfrentar un año electoral con unas condiciones muy positivas en su valoración. Para que este valor se mantenga alrededor del 60%, hay una serie de retos que va a enfrentar el presidente y por supuesto el gobierno. Uno directamente el presidente, y tiene que ver con la imagen del Chávez que regresa después del proceso de quimioterapia, y que ya lo hemos comenzado a ver a partir de la CELAT y estos últimos días. Bueno, ¿con qué fortaleza regresa ese presidente, no? ¿Quién es el Chávez de enero, febrero, cuando de alguna forma comiencen, ya tenga un candidato a la oposición? Ese Chávez logrará demostrarle a los venezolanos que tiene la fortaleza para enfrentar el segundo periodo del gobierno. Si es así, este valor en lo que compete al tema de relación estrecha Chávez-sociedad o Chávez-pueblo, como ustedes lo quieran ver, se va a ver mejorado significativamente, ¿no? Porque es un nuevo reto que ha superado, ¿no? Por supuesto que si el que se presenta es interpretado por los venezolanos como débil, esto afectaría de alguna manera el manejo de estos indicadores. El otro elemento es gestión, ¿no? Hay una serie de políticas públicas que han sido puestas sobre la mesa, la política de vivienda, la política agrícola y en estos últimos días la política de atención a lo que nosotros llamamos pobreza extrema, es decir, ese 7% que de alguna manera no baja sin una política directa, y son las políticas que hemos visto en estos últimos días, unos dirigidos a las personas de la tercera edad, otra dirigidos a los sectores vulnerables, entre ellos mujeres con embarazo precoz y madres solteras. Y falta aún todavía terminar la definición de lo que va a ser la misión Saber y Trabajo, que tiene que ver con el tema de empleo, que es el segundo problema que aparece reflejado en la encuesta. De la manera en que el gobierno gestione esto y de la cantidad de recursos que cuente para ello, que va a depender de cómo fluctúe el precio del petróleo el año 2012, bueno, esa política social y la ejecución de esa política social le va a permitir mantenerse en estos números, y de mantenerse en estos números será muy cuesta arriba para cualquier candidato que resulte en febrero
ganar en octubre, por supuesto. Del lado de la oposición, ya hay un movimiento de todas las candidaturas hacia febrero de este año. Se han realizado 2 intentos de debate que conceptualmente no son debates, ¿no? Creo que todos los venezolanos estamos conscientes de ello. Han expuesto de alguna manera sus estrategias de campaña, pero se han visibilizado mucho más, ¿no? Con un gran problema, yo creo que es el gran reto que tiene la oposición por delante, y es diferenciar. O sea, ¿qué diferencia a lo interno un candidato de otro que no han logrado hacerlo? Y posteriormente, ¿qué diferencia esa propuesta de la propuesta que hoy está vigente en Venezuela del presidente Chávez? En términos conceptuales y en términos ideológicos, ¿no? Que yo creo que todos los venezolanos lo están esperando, porque esta es una sociedad que en 12 años se ha politizado de una manera, yo diría, maravillosa. Y difícilmente un venezolano de hoy va a dar un cheque en blanco a alguien que no le muestra qué es lo que va a hacer. Es decir, ese modelo que surgió sobre todo en Estados Unidos a finales de los 80 y sobre todo toda la década de los 90 del marketing político, es decir, de no la diferenciación en candidatos por programa, sino por imagen, en Venezuela no camina. El venezolano pide hoy propuestas, y propuestas sustentadas conceptualmente, ideológicamente, para él tomar una decisión. Entonces yo creo que el gran reto que tiene la oposición es presentar una agenda programática claramente definida de qué diferencia su propuesta de la propuesta del socialismo del siglo XXI ya hecha por el presidente Chávez, ¿no? Entonces, de lograr eso y lograr alguna conexión con sus sectores, tendrá a partir de febrero algún tipo de opción hacia octubre del año 2012. Ese es más o menos el último trabajo de nosotros este año. Ya en enero comenzaríamos nuestro trabajo más vinculado al tema del proceso electoral del año que viene. Muchas gracias. Postulaciones que se hicieron de la Mesa de la Unidad en el pasado mes de noviembre no influyó al menos en la inversión de votos de los candidatos, o se mantuvo normal, no hubo influencia de esos procesos en la valoración para el mes de diciembre. Claro, lo que vemos ahí es que hay un movimiento interno ya dentro del tema de candidaturas, ¿no? Que que primero modifica la tendencia de crecimiento que traía Pablo Pérez, y alguien que venía como estabilizando su tendencia de crecimiento, la recupera en el mes de noviembre, ¿no? Que es Enrique Capriles. Y se mantienen estabilizados 2 candidaturas muy por debajo de ellos, que es la de Leopoldo López y la de María Corina Machado, ¿no? Eso a lo interno. Ahora, lo que no se ha logrado es que eso de ahí logre impactar y aumentar el porcentaje de quienes de alguna forma se deciden por el candidato de la oposición. Es decir, no han logrado mellar en ese gap que existe entre Chávez y la sumatoria de los candidatos de la oposición. De hecho, en este año, en lugar de reducirse, se aumentó. Y se aumentó por un alto porcentaje, porque pasamos de octubre del año pasado de un gap de diferencia entre Chávez y la sumatoria de ellos de 19.5 a un gap hoy de 32.3, ¿no? Que es una separación bastante grande, ya que duplica la intención completa de voto de un candidato de la oposición, ¿no? De todas maneras, hacia el año que viene esto va a comenzar a ajustarse por una razón. Aquí en este último estudio nuestro, solo el 6% señala que no votaría. La realidad es que con todo lo que está dándose ahorita, nosotros esperamos una participación entre el 75 y 80% en el proceso electoral de octubre del año que viene. Eso significaría que se prevería una abstención entre el 20 y 25%. Al aumentar y sincerizarse este número de abstención, por supuesto que se van a sincerizar todos estos números. ¿Y el estimado de los que votarían por Chávez a partir del 55% actual? Mira, nuevamente, esto es lo que demuestra una intencionalidad hoy de la gente. Yo esperaría que estemos a 4 meses del evento electoral para tener ya números que sean ya concretos de tendencia, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que de aquí hasta octubre del año que viene van a pasar muchas cosas.
pueden variar muchas cosas y todo va a depender de la estrategia que desarrolle el gobierno y el presidente Chávez y la estrategia que desarrolle la oposición y el candidato que surja del proceso del 12 de febrero. Ahora, lo que sí es cierto es que el presidente Chávez va a arrancar el 2012 en unas condiciones muy favorables para él, que no lo esperaban ni en la oposición ni en ningún lado. Es decir, un presidente que tiene 13 años de gobierno, que cierra su 13º año de gestión con un 60% de valoración positiva, es un presidente que tiene unas condiciones inmejorables para ir a cualquier proceso de reelección, se llame Venezuela o se llame cualquier país del mundo, ¿no? Porque es una valoración positiva muy elevada. Por lo menos hay encuestadoras en el país, como la Keller, que señalaban esta semana que el presidente había bajado 14 puntos. Pero sin embargo, ellos los niveles de aceptación decían que tenían más de 50. O sea, mira, yo no me gusta comentar a trabajo de otra gente, ¿no? Yo los invito a ustedes que busquen lo que dijo Keller en noviembre, en el mes previo al referéndum del 2004, ¿no? Porque las encuestadoras pueden decir lo que quieran. El único momento en que tú la mides es cuando proyectan y viene el evento electoral, ¿verdad? En esa fecha Keller dijo que ganaba el sí con el 45%, con el 55%. Bueno, la realidad es que ganó el no con el 60%, es decir, que se peló nada más y nada menos que por 15 puntos. O sea que su margen de error es más o menos 15, no existe ninguna encuesta que tenga un margen de error de más o menos 15. La encuesta que nosotros le estamos mostrando tiene un margen de error de más o menos 2. O sea, un margen de error de más o menos 15 quiere decir que tiene una brecha de 30 puntos. En otras palabras, eso no es una encuesta, ¿no? Con el perdón de la palabra. Bueno, pero siempre se ha dicho, una de las críticas que hay hacia las encuestas, ¿no?, es que dicen que tiende a favorecer a quien las pague o a quien las... sí, mira, claro, cada quien dice, nuevamente te respondo. Toda encuestadora puede decir lo que quiera hasta que proyecte su resultado. Nosotros hemos proyectado 2 resultados nacionales. 2009, en ese momento el vocero era Nelson Merente, ¿verdad? Y 21 dijo que ganaba el sí en la enmienda con el 53% más o menos 2 que son nuestros, ¿verdad? Eso es decir, que nosotros esperábamos un resultado entre 51 y 55. El resultado oficial del CNE es 54.9. Ahí está nuestro trabajo. Dudo que haya muchas encuestadoras que puedan decir algo parecido a lo que yo estoy diciendo aquí ahorita. Entonces, nosotros nos sentimos muy bien con el trabajo que hacemos porque nosotros no nos vamos a ir del país. Y el día siguiente que terminen las elecciones vamos a estar aquí dando nuevamente la cara. Por eso es que damos los números de lo que la gente opina, porque en definitiva nadie es... la objetividad per se, cada quien la busca, pero cada quien tiene su forma de ver el mundo. La óptica de ver el mundo, mi óptica de ver el mundo, todo el mundo la conoce en Venezuela. Ahora, yo no muestro aquí los números de la óptica de Jesse Chacón ver el mundo, yo muestro los números aquí de cómo la sociedad venezolana ve el mundo, que son 2 cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, hay encuestadoras, unas más serias, otras menos serias. Del lado de la oposición hay encuestadoras mucho más serias que eso que están ustedes mencionando allí, ¿no? Entonces...